Muy buenos días, les saluda María Belén Albuja, abogada inmigrante. En este jueves tempranito tomándome el primer café del día con ustedes y hablando sobre qué es lo que sucede cuando los hijos que nacieron en Estados Unidos cumplen finalmente 21 años. Gracias por acompañarme esta mañana. Nada más para recordarles que este segmento, que más que segmento, más que video, es una conversación que tiene el propósito de hacer tres cosas que espero que se cumplan. Una, tener una conversación amistosa sobre lo que realmente sucede con la ley. Desde el punto de vista de abogado, siempre le voy a decir exactamente los requisitos y los procesos, pero también una conversación como inmigrantes, cómo estos procesos afectan a nuestras familias y cómo nos quitan el sueño y pueden también, manejados bien, lograr que nuestra ansiedad y nuestra paz mental vuelva a nuestros hogares. Y con esta conversación doble como abogada inmigrante, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es lo que sucede cuando los hijos cumplen 21 años y esos hijos son ciudadanos de los Estados Unidos. Le agradezco mucho si es que dejamos la timidez a un lado. Vamos a conversar, así que espero sus preguntas. Realmente no es lo mismo que tener una consulta legal, pero la intención, que siempre es la mejor, es compartir información general para que se hable en casa y que se tomen los primeros pasos para informarse más en el caso particular. Blanca, ¿cómo está? Buenos días, gracias por su saludo. Entonces, vamos a hablar primero de manera general y luego vamos hablando sobre los temas ya más particulares de estos casos. Quiero aclarar específicamente algo que parece muy obvio. Los hijos ciudadanos americanos tienen el derecho de solicitar residencias a sus padres o de empezar un caso de residencia de sus padres cuando cumplen 21 años, ni un día menos. He tenido varias preguntas de algunas personas que me han dicho que sus hijos cumplen 18 años y existe esa confusión normal. No, a los 18 años votamos y pues es una edad importante, pero desde el punto de vista migratorio, la ley considera los 21 años como la fecha en que se pueden ingresar peticiones a favor de los padres. ¿Qué se puede hacer antes de que los hijos cumplan 21 años? ¿Se puede preparar ciertas cosas? Sí, me parece prudente tener una consulta, me parece prudente recolectar documentos, me parece también importante prepararse financieramente. Y vamos a hablar de eso. Pero realmente el caso no comienza, sino que después de que el jovencito cumpla 21 años. ¿Qué es lo que también debemos tomar en cuenta? El joven inicia el trámite o tiene esta potencial, él o ella puede enviar a los documentos relacionados a la petición, pero el caso tiene que ver con varias tonalidades. Tiene que ver con el hijo o la hija ciudadana americana y también con la historia migratoria de los padres o del padre o la madre. Entonces, realmente el comienzo del caso es que usted tenga un hijo ciudadano americano y se termina el caso de distintas maneras y siempre y cuando usted como inmigrante cumpla con los requisitos de la ley. Entonces, dependiendo de la historia migratoria del padre o de la madre, a veces hacemos una investigación anterior a mandar todo el caso de residencia. Tengo aquí mi perrito que me está saludando, mil disculpas. Entonces, volvamos un poquito al contexto. 21 años, sí se pueden hacer ciertas cosas, investigaciones. No todo el mundo necesita investigaciones, pero me parece prudente tener una consulta para irse preparando. Hablemos de asuntos financieros, que a todos nos resulta difícil hablar sobre el tema, ¿no es cierto? En asuntos financieros, tome nota porque necesito que prepare una cuenta de ahorros con esa finalidad. Un caso normal de residencia de un padre o una madre va a tener los siguientes costos aproximados. Recuerden que son aproximados porque los costos están sujetos a cambio.
Las peticiones que comienzan esos casos tienen hoy por hoy el costo de $535. La residencia, $1,140. El examen médico que usted va a necesitar, de manera normal, aproximadamente $500. ¿Ok? Ese presupuesto yo lo redondearía en alrededor de $2,000 porque no sé si las tarifas van a subir y algunas personas tienen la posibilidad de hacer estos casos dentro de los Estados Unidos y otros fuera de los Estados Unidos. Obviamente estos costos varían dependiendo del trámite que usted tenga que hacer y de las circunstancias, pero básicamente comenzaría con un ahorro aproximado de $2,000 solamente para las tarifas del gobierno. Otro punto importante que es importante recomendar. ¿Qué documentos necesitamos? De manera muy general, obviamente necesitamos las actas de nacimiento del hijo o la hija ciudadana. Y también las actas de nacimiento de los padres o la madre inmigrante. No se preocupe que sean documentos originales, de inmigración solo maneja copias, pero obviamente para sacar una buena copia que no tenga ningún problema en retorcer su caso, necesita que esos originales estén claros, que se puedan ver la información y se pueda ver sobre todo claramente las letras. ¿Por qué digo esto? Porque algunos tenemos actas de nacimientos realizadas al estilo un poquito antiguo, en donde incluso en algunos países se utilizaba la letra a mano y a veces se pueden entender o no. Y recuerde que estos documentos van a necesitar ser traducidos, entonces es más difícil traducir un documento de estos un poco antiguos. Sin embargo, si usted llama a su consulado, estoy segura que va a poder conseguir un documento actualizado que es mucho más sencillo, que viene impreso y que va a costar menos incluso traducir. Antes de seguir hablando sobre qué tenemos que hacer antes de que nuestros hijos cumplan 21 años, muchos saludos, Eli. La otra vez nos quedamos, si no me equivoco, Eli, usted siempre nos ve desde México. Y no me contó desde qué parte de México nos estaba saludando, pero le agradezco por siempre estar con nosotros en esta conversación. Sigamos adelante. Entonces, su hijo tiene 21 años, usted se prepara con una prudente suma de dinero con respecto a los trámites del gobierno, alrededor de $2,000, diría el día de hoy. Recuerde que si su trámite está sujeto a salir a Ciudad Juárez, seguramente el costo va a ser mayor. Y lo mismo si es que usted tiene que pagar la 245I. De manera muy general, la siguiente pregunta es la que me hacen muchos papás. Me preguntan qué es lo que va a pasar si es que el hijo o la hija que nació en los Estados Unidos no está trabajando, sea porque está yendo, por ejemplo, al college o trabaja solamente en un trabajo o parte de tiempo. Primero, no es que el ciudadano americano tiene que trabajar tiempo completo, pero definitivamente hoy por hoy, debido a la nueva interpretación de la carga pública, el hecho que el ciudadano americano no tenga suficientes ingresos es un problema que se tiene que solucionar. Note que le digo que es un problema que se tiene que solucionar. No quiere decir que está absolutamente prohibido no trabajar. De hecho, considero que si es que pueden los jovencitos ir al college y estudiar al tiempo completo, es mucho mejor para ellos, pero la vida real es distinta. Entonces, déjeme recordarle que en esto de la carga pública, el gobierno va a considerar el ingreso de toda la familia y va a considerar un estudio, un análisis hasta financiero suyo como inmigrante. Si su hijo no cumple los ingresos requeridos por el gobierno, es un problema que se va a solucionar con un coauspiciante financiero, un amigo o una amiga o un familiar que nos ayuden con los ingresos, que tengan más ingresos. Y recuerde que hoy por hoy eso no es suficiente, se va a considerar varios factores, va a haber factores positivos y negativos.
Entonces ahí empieza realmente el trabajo que nosotros hacemos con nuestros clientes. Vamos a ver qué factores positivos tiene usted en su vida para presentarle al gobierno y comprobar que usted no es carga pública. Déjeme decirle algunos factores positivos, porque somos expertos en hablar de los negativos. Factores positivos, la edad que usted tiene. Factor positivo, que usted hable inglés. Además de eso, factor positivo, los impuestos que usted ha estado pagando los 5, 10, 15, 20 años, en donde claramente se observa su ingreso. ¿Qué otro factor positivo? Un factor positivo es tener un buen historial de crédito, pagar las deudas a tiempo, tener su propio negocio. Entonces, si bien la carga pública es un concepto molestoso que se está peleando en corte, porque sobre todo la interpretación es muy subjetiva, no es el final del camino. Si mientras se resuelven los casos en corte sobre la carga pública, usted tiene que lidiar en su caso personal con la residencia y sobre todo con demostrar al gobierno que usted no es carga pública, recuerde dos cosas. Comenzamos el caso con una situación y terminamos el caso con una entrevista en donde usted puede presentar mejoras en su vida financiera. Entonces, no es sencillo. De hecho, ahorita tenemos que poner muchos documentos de nuestras residencias, pero definitivamente es posible. Se acaba de unir a nuestra conversación Pablo. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muy buenos días, Jackie. ¿Cómo está? Bendiciones. Qué gusto saber de usted. Y Pablo nos está viendo de South Dakota. ¿Cómo está? ¿Cómo están las cosas por allá, Pablo? Aquí en Denver estamos trabajando con la nueva normalidad, pero trabajando. Las oficinas están abiertas, los negocios están abiertos. ¿Cómo están las cosas por su estado? Luis Pineda, ¿cómo está? Qué bueno verle siempre con nosotros, le agradezco muchísimo. Una pregunta, ¿cuándo se paga por el perdón por residencia ilegal? Muchas gracias, Luisa. Entonces ya vamos a hablar del asunto. Entonces, de manera general, sabemos que hablamos de que su hijo cumple 21 años y estamos emocionados porque potencialmente podemos hacer residencia. Asuntos financieros, por lo menos $2,000 mínimo para asuntos de pagos para el gobierno. ¿Qué documentos necesita? Las actas de nacimiento tanto suyas como sus hijos. Y también vamos a no perder la fe por la carga pública. Vamos a revisar cuántos ingresos tienen sus hijos o su hijo ciudadano americano. Vamos a revisar todo el espectro financiero de la familia para poner factores positivos y ser honestos con los negativos, pero presentarle al gobierno nuestra realidad financiera para comprobar que no somos carga pública. Ahora, estos conceptos son muy generales y Luisa nos pregunta, pero algunas personas necesitan un perdón. Y Luisa tiene razón. De manera muy general, y cuénteme por favor con su mamita si queda claro porque es un poco confuso. Hay personas que tienen la ventaja de comenzar estos casos dentro de Estados Unidos y terminarlos dentro de los Estados Unidos. Y hay otras personas que están fuera de los Estados Unidos o que a pesar de estar aquí, tienen que hacer un trámite extra y van a terminar con su entrevista en Ciudad Juárez, en San Salvador o en otro país. ¿Está claro? Ayúdeme por favor porque quiero que quede esto bien claro. Entonces, el proceso que usted va a seguir como padre o madre de un ciudadano de los Estados Unidos va a terminar en alguna localidad del mundo o dentro de los Estados Unidos dependiendo de cómo usted entró a los Estados Unidos. ¿Sí? Ayúdeme con sus manitos para saber que está claro. Entonces vamos a ver los dos casos generales. Si tengo una persona, de hecho son 3 casos, vamos con 3 casos. Si tengo un papá o una mamá que entró a los Estados Unidos legalmente con una visa de turista y este papá ha estado esperando todos estos años a que su hijo cumpla 21 años, de manera general ese papá va a terminar con, va a ser un caso dentro de los Estados Unidos y su entrevista va a ser en su estado. Si es que vive en Colorado, la entrevista va a ser en Centennial. Y de manera muy general, se me fue la voz, este papá no va a necesitar
realizar un perdón porque entró legalmente, porque tiene un hijo de 21 años. Primer escenario. Bueno, segundo escenario. Tengo varios papás que entraron sin documentos y han estado esperando 20 años o más hasta que finalmente pueden hacer su residencia, y en este caso cuando su hijo cumple 21 años. Este papá o mamá que entró sin documentos a los Estados Unidos, que ha estado muchos años aquí, a veces son beneficiarios de peticiones de otras personas. Tenemos a veces hermanos ciudadanos de los Estados Unidos o padres o madres que ya se hicieron ciudadanos de los Estados Unidos y que mandaron una petición anterior. Una petición que se quedó ahí anclada en el tiempo porque lamentablemente los casos a veces se demoran más que otros. Los casos de los hijos de ciudadanos americanos tienen prioridad, mientras si es que me manda una petición mi hermano ciudadano americano, voy a estar esperando muchos años. Si me está siguiendo y usted es beneficiario de una petición antigua que mandaron sus padres o que mandaron sus hermanos antes del 2001, es muy posible que esa petición le sirva para hacer un caso de residencia si su hijo cumplió 21 años y sin salir de los Estados Unidos. Fíjese bien, entro legalmente, mi hijo cumplió 21 años, generalmente tengo el caso dentro de los Estados Unidos. Entro sin documentos, mi hijo cumple 21 años y además de eso tengo una petición antigua que mandó mi papá, mi mamá o mi hermana ciudadana de los Estados Unidos antes del 2001, potencialmente podría ser un caso dentro de los Estados Unidos y este grupo de personas se llama la 245I. El tercer punto, que es el más delicado y es más confuso, es el que nos ayudó nos mencionaba Luisa. Sí, existen personas que necesitan perdones y estas personas son los papás y las mamás que entraron a los Estados Unidos sin documentos, sus hijos ya tienen 21 años y van a tener que hacer un proceso que es un poquito más largo, pero que tiene luz al final del túnel. Y es un poquito más largo porque ocurren dos cosas. Ese proceso comienza en Estados Unidos con la petición del hijo, pero termina fuera de los Estados Unidos. Termina fuera de los Estados Unidos con una entrevista en Ciudad Juárez, en San Salvador, en Lima, en la parte o en el país del que usted sea origen. ¿Por qué este caso es más largo y también más caro, pero vale la pena hacerlo? Porque la entrada sin documentos de estos padres se tiene que curar antes de que el papá o la mamá salga a Ciudad Juárez. Yo no puedo permitir que mi cliente que entró sin documentos salga a Ciudad Juárez si no estoy absolutamente segura de que va a regresar a los Estados Unidos en un promedio de 2 semanas. Y para yo estar tranquila y para que esa inversión de mi cliente valga la pena, primero tiene que curar su entrada sin documentos. Aquí viene lo crítico y lo que más importa para estos casos. Para curar esa entrada sin documentos, una de las formas de hacerlo es generando lo que se llama un perdón migratorio. Y ese perdón migratorio el día de hoy solo se puede hacer si ese papá o esa mamá tiene una persona que le permita desarrollar ese perdón migratorio. Y entonces mis clientes me dicen, pues bueno, sí, tengo varios hijos que son ciudadanos americanos. Puedo hacer el perdón en base a esos niños. El sentido común nos dice que es lo más normal, que si tenemos hijos ciudadanos americanos tenemos que podríamos hacerlo. Pero lamentablemente la ley no tiene sentido común. Sí se ha desarrollado conforme a los años de mejor manera, pero todavía no tenemos ese sentido común que necesitamos. La ley hoy por hoy le permite hacer un perdón provisional para curar este
pecado migratorio de haber entrado sin documentos si es que el papá o la mamá del ciudadano americano tienen a su vez un padre o una madre residente legal o ciudadano, un esposo o esposa ciudadano o residente legal. Entonces, eso quiero que quede bien claro. En este momento, si es que usted tiene un hijo que va a cumplir 21 años y entró sin documento, tendremos que analizar, aparte de todo el trámite que termina en Ciudad Juárez, en Lima, en cualquier parte del mundo, tendremos que analizar si es que podemos hacer el perdón que cura esa entrada ilegal, porque lo que menos quiero es que usted salga fuera del país y ahí se entere que no puede regresar porque no hay curación de una manera rápida de esa entrada sin documentos. Hay dos formas de curar este pecado migratorio. Una, que es el perdón provisional, que por suerte lo podemos hacer dentro de los Estados Unidos, especialmente si el papá o la mamá está en los Estados Unidos. Y si bien es problemático, se logra y se aprueba, y lo hemos hecho mucho tiempo y se puede hacer, pero que solo se puede hacer si es que el inmigrante tiene un esposo o esposa ciudadano o residente, y si es que tiene un papá o una mamá ciudadana o residente. Si es que el inmigrante lamentablemente no tiene esos familiares que se llaman calificantes, no voy a tener la posibilidad de curar esa entrada sin documentos, y en ese momento es preferible que, aunque tenga el hijo de 21 años, nos tranquilicemos, tengamos una consulta y veamos cómo se desarrolla la ley para eventualmente poder hacer el trámite. Pero no me parece prudente empezar un trámite que no le pueda ofrecer las garantías de regresar a los Estados Unidos. Entonces, tres escenarios. Uno, entró legalmente, por lo general terminó con la entrevista dentro de los Estados Unidos. Dos, estoy amparado por la 245I, hay una petición antes del 2001 que realmente es válida y que esa cura la entrada sin documentos a los Estados Unidos. Y tercero, si usted entró sin documentos, no se me ponga triste, hay posibilidad de hacer el trámite, pero es importantísimo que una evaluación seria de su caso se haga desde el principio para ver si usted califica al perdón provisional, para que tenga tranquilidad mental, para que esta inversión valga la pena, para que cuando usted salga a los Estados Unidos regrese en 2 semanas. El último escenario, que no lo he visto mucho últimamente, pero vale comentarlo porque ha habido varios rumores que lo quieren quitar, es cuando tenemos hijos que han servido al ejército en cualquier tipo de grupo, y no importa que estén ya retirados, y se permite el perdón de esta entrada sin documentos de los padres. ¿Ok? Se llama parole in place. Así que de manera general sí, es importante que los hijos cumplan 21 años, es importante tener una consulta por lo menos un año antes para irnos preparando, y aunque las cosas cambian y mucho va a depender del presidente que esté de turno, la ley no cambia. Entonces su hijo sí puede iniciar los casos, pero tenemos que analizar que el caso se puede hacer y que el caso realmente va a tener las mejores posibilidades de ganarlo. Con esto voy a comenzar a responder preguntas generales. ¿Cómo están ustedes comenzando el día? ¿Ya están en el trabajo, en casita? Ok. ¿Y cuántos cafés ya han tomado? Siempre que hablo de café me acuerdo que nuestra amiga Lisandra Matos, que es abogada de casos de accidentes, es un poquito como yo, y generalmente por lo menos tomamos 2 o 3 cafés en la mañana. Luisa, espero que haya contestado su pregunta. Entonces, la pregunta de Lisa fue: ¿y cuánto se paga por el perdón por presencia ilegal? El perdón, no quiero decirle el costo del perdón provisional porque no quiero confiar en mi memoria, pero yo le agregaría cerca de $1,000 más para el gobierno. Para asuntos de abogados, ese es el corazón del caso. Dependiendo del caso, estaríamos hablando de entre $5,000 y $7,000.
Lo más importante de esa inversión, Luisa, no se me desanime, es que sea una buena inversión y que le permita realmente el perdón que usted necesita para que sea residente. Eso es lo más importante. Pablo, ¿cómo le va? Buenos días. Me dice una pregunta. En mi caso, el juez se retiró y estoy en espera de una nueva corte. ¿Están reprogramando nuevas cortes? Todavía no. Empezaron a dar nuevas fechas para cortes. Gracias. Ok, entonces tenemos en los casos de que algunos jueces se retiran y eso provoca que las cortes que estaban programadas pues se cancelan. Ahí, Pablo, lo que le puedo decir es que hasta el día de hoy en Colorado la Corte de Inmigración sigue cerrada. Eso lo que implica es que la carga de la responsabilidad realmente le toca a usted y es muy importante que usted esté pendiente de su correo. Básicamente 3 recomendaciones prácticas. 1. Asegúrese por favor que si es que se cambia de dirección o se ha cambiado de dirección, tiene que notificar a la Corte de Inmigración. Porque recuerde que ellos se van a contactar directamente con usted por correo. Si ellos tienen su dirección antigua, van a mandarle a esa dirección. Y en ese momento, la nueva notificación con la nueva fecha. Y en ese momento, las peores consecuencias son para usted, porque si usted no se entera porque no notificó a la corte que se cambió de dirección, le van a echar la culpa a usted y más que la culpa, las consecuencias son terribles. Le ponen una deportación en ausencia. El segundo punto que le tengo que decir es que es importante que usted esté llamando al número 1-800, que es un número que es una base de datos que está al servicio las 24 horas del día y en donde usted puede confirmar la fecha y la hora de su audiencia, especialmente en estos tiempos donde va a haber muchos casos de notificaciones distintas. Va a ser un colapso con tantos meses que ha estado cerrada la corte, pero es su responsabilidad, así que tiene que estar pendiente. Yo recomiendo revisar este número por lo menos una vez cada 2 semanas o una vez cada mes. Si no tiene el número 1-800, por favor escríbame en la pantalla cuando se termine el Facebook. Durante la tarde, cuando reviso los comentarios, le voy a dar el número de teléfono para que se comunique. Y tercero, vale la pena tener una consulta con un abogado porque no sabemos qué tan lejos van a estar las nuevas audiencias y algunos casos le permiten solicitar permisos de trabajo por lo menos mientras llega su audiencia. Y es preferible enterarse de eso antes que un año después cuando le toque su audiencia. Entonces revise su caso para ver, no necesariamente para contratar al abogado en ese momento, pero para comenzar a determinar una estrategia en su caso. Algunas personas nos van a contratar desde el principio, otras van a esperar a la audiencia final. Entonces creo que es válido, pero es bien importante que usted sepa si es que puede solicitar un permiso de trabajo, porque definitivamente eso ayuda. Señor Rivas, ¿cómo le va? Muy buenos días, no se nos acaba de unir, yo sé que usted siempre está pendiente, señor Rivas. Muchos saludos a todos mis amigos de El Salvador. Sí, señor Rivas, cuidándonos mucho en la oficina, estamos ya abiertos, trabajando con normalidad, siguiendo con precauciones, pero manteniendo la salud, que es lo más importante. Carmen, ¿cómo le va? Muy buenos días. Y Pablo nos cuenta que en South Dakota todo está bien, el clima está listo para ir a pescar. Pues aquí en Colorado no me dedico a la pesca, Pablo, pero sí, estoy de acuerdo con usted. El clima está perfecto. En mi caso me dedico a ciclear cuando puedo, así que está perfecto el clima para ciclear este fin de semana. Ok, entonces hablamos de manera general, para resumir. Sobre la posibilidad de ser residente en base a nuestros hijos que cumplen 21 años. Sí es posible, sí es un trámite que implica esfuerzos, pero vale la pena porque el poder tener la residencia y la tranquilidad mental definitivamente es un cambio total de vida.
no se me ponga triste si es que tiene que trabajar un poco más fuerte en lo que se llama la carga pública. Y también recuerde que muchas cosas pueden pasar con respecto a la carga pública. De hecho, se está peleando arduamente para poder quitar esta interpretación que es demasiado subjetiva. Mientras las cortes determinan qué pasa con la carga pública, usted en su hogar hable este fin de semana, converse con su familia, qué edad tienen sus hijos, están cerca de cumplir los 21 años, vale la pena tener una consulta. Yo creo que sí vale la pena, no solo porque soy abogada, sino porque hace 18 años yo también pagué una consulta que me permitió tener un estatus migratorio en los Estados Unidos. Esa abogada fue la persona que me ayudó, se llama Emily Curate. Es una persona que me ayudó a hacer mi caso de inmigración, me acompañó a la entrevista y después fue también mi jefa. Entonces, sí es posible, sí fue un sacrificio. En mi caso, me acuerdo en ese tiempo yo era recepcionista paralegal en una oficina pequeñita cerca de la Sherman y Federal. Y todos los meses pagaba $350 para mi caso. Finalmente llegó la entrevista y recuerdo con mucho agrado que estaba muy nerviosa el día de antes de la entrevista y estaba en mi primer semestre de una maestría en una universidad y sinceramente no tenía ya el dinero para pagar el segundo semestre. Fuimos a la entrevista y tuve la suerte de ser aprobada en mi caso. Bueno, no suerte, mucho trabajo de mi abogada y conjunto. Y mi caso salió aprobado. Y al día siguiente estaba frente a la computadora, literalmente en la biblioteca, aplicando para préstamos estudiantiles para poder cubrir el segundo semestre. Así que esa es un poquito la historia de muchos inmigrantes. Algunos decidimos estudiar y solicitar ayuda de préstamos de estudiantes. Otros papás van a decidir comenzar a hacer todo lo posible para comprar la casita de la familia después de tantos años de sacrificio. Y otros papás, en cambio, van a estar preocupados de ahorrar mucho más ingresos para que los niños y las niñas vayan al college, a la universidad y que tengan las oportunidades que no han tenido los padres. Pero bueno, mi mensaje el día de hoy es que sí se pueden hacer los casos, piénselo, converse, tome los pasos necesarios para seguir adelante y sobre todo mantenga la actitud positiva. Ángeles nos acaba de mandar una pregunta antes de terminar el día de hoy y nos dice: a los papás que les piden los hijos, ¿existen el perdón para que no salga del país? Sí, Ángeles, si es que se acaba de reunir con nosotros, hablé hace unos 10-15 minutos tal vez sobre el perdón. En resumen, el perdón es posible, pero ese papá o esa mamá va a necesitar un padre o madre a su vez que sea ciudadano residente o un esposo o una esposa ciudadano residente para desarrollar ese perdón provisional. O a su vez la otra manera de lograr ese perdón es si es que ese hijo pertenece a las Fuerzas Armadas. Si es que llegó si se unió un poquito tarde a nuestro café del día de hoy, le invito a revisar el video desde el principio. Me parece que como en la mitad ya hablamos de ese tema. Eli, gracias. No es ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos. Creo que todos los inmigrantes somos ejemplos a seguir, porque estamos un poquito con miedo cuando venimos al país, con mucho miedo, pero igual venimos, así que definitivamente somos muy valientes. El enfrentarnos a un país con un idioma distinto, donde no conocemos a nadie, ya de por sí implica mucha valentía. También un poquito de locura y una pizca de testarudez, pero creo que vale la pena cuando finalmente sea el tiempo que tengamos que esperar. Algunos esperamos 3 años, como fue mi caso, como lo comenté hace un momento. Algunos lo esperan 20-21 años hasta que los hijos cumplan esa edad y algunos más o menos años.
pero en eso está la lucha y sí se pueden hacer las cosas, pero hay que ser positivos y no ingenuos. Así que hay que mantener estas conversaciones legales, pero también desde el punto de vista práctico. Xiomara, ¿cómo está? Hola, abogada. ¿Y los padres tienen que estar casados legalmente o no importa? Tengo 20 años con mi esposo. No, la situación de los padres, recuerde, lo que le va a importar al gobierno es que su hijo tenga 21 años de manera muy general, y el hecho que usted esté casado o soltero o viudo, no pasa nada, ni tampoco divorciado. Obviamente, si es que está casado en Colorado o no ha firmado ningún documento en Colorado, fíjese bien porque tal vez ya está casado. Hay una ley que se llama Common Law Marriage y tiene que ver cómo es que usted se presenta en sociedad. Si es que usted le presenta a su compañero de vida como su novio, ok, no está casado. Si es que ha vivido 20 años con el padre de sus hijos y le presenta como su esposo, déjeme decirle que es posible que usted ya está casada legalmente, pero eso no afecta a su caso, Xiomara. Luis Pineda, abogada, ¿de cuándo sale un caso de VAWA aproximadamente con usted? Luisa, no es posible dar esos costos aproximados por este video. Tiene que ver con el caso. Si me atreví a decir sobre el caso de perdón, es porque es un caso que sabemos exactamente los pasos a seguir. Los costos tienen que ver con qué tipo de caso estemos manejando. En el caso de VAWA, tengo que decirle que tiene dos ventajas. Una, que el gobierno no pide pagos, es decir, no tiene que pagarle al gobierno. La petición no implica un pago y espero que siga así, ¿ok? Los manejos dentro de, ya para contratar a un abogado de inmigración, va a tener que ver con la clase de servicio que usted reciba y con el caso que usted tenga. Entonces, eso lo vemos en consulta. Dependiendo de su caso, va a ser una tarifa fija o una tarifa por hora. Y eso tiene que ver con la evidencia que tengamos en el caso. Si es que la evidencia está mucho más clara, seguramente los costos van a ser menores porque el trabajo en el caso va a ser menor. Pero si la evidencia se tiene que buscar, se tiene que trabajar más en su testimonio, se tiene que hacer más trabajo, los casos van a ser mayores. Sí es una inversión, pero yo lo vería como una inversión que me va a permitir mínimo tener un permiso de trabajo. Y lo más importante, potencialmente, de acuerdo a la historia migratoria de la persona, le va a permitir residencia. Así que de esa manera espero que le haya podido explicar. En consulta, en un caso privado, ya se puede hablar específicamente de honorarios. En fin, con esto espero haber contestado todas sus preguntas. Me despido, nos vemos el próximo jueves. Que tenga un excelente resto de semana, que le vaya muy bien a nuestro amigo de Sauracora en la pesca y que disfrutemos todos estos días preciosos mientras dura todavía el verano. Muy buenos días y que tengan un excelente resto de semana.